Hola, ¿qué tal? Seguramente, si has llegado a este vídeo es porque te interesa saber si vale la pena o no visitar el parque temático PortAventura este 2025. Quizás sabrás que actualmente el parque no se encuentra en su mejor momento, por las largas colas o el aspecto descuidado que a veces parece tener. Pero si tanto te planteas ir como si no, te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre las novedades que presentan este año y así sabrás si merece la pena o no visitarlo. Así que toma asiento porque te voy a contar todo lo que necesitas saber. ¡Bienvenido al centro del universo! Este 2025 el parque temático PortAventura celebra 30 años y aprovechando esta ocasión ha presentado una serie de novedades que ahora mismo te voy a contar. Para empezar, este año el parque ha preparado una decoración especial para conmemorar su aniversario. Es una propuesta realmente llamativa, tematizada y adaptada a cada una de las áreas. Aunque en mi opinión puede resultar un poco excesiva. Quizás habría sido mejor limitarla a una zona concreta o adaptarla más al storytelling de cada una de las áreas. Personalmente me resulta algo molesto visualmente encontrar tantos carteles de celebración cuando realmente lo que busco es transportarme a otro tiempo o a otro lugar del planeta, que es la filosofía del parque. Dicho esto, hay que reconocer que esta iniciativa refleja el entusiasmo del parque por festejar su 30 aniversario, con lo cual es positivo. Ahora bien, ¿es realmente esta decoración un motivo suficiente como para yo animarte a que vayas? Pues realmente te diría que no. Para quienes visitan el parque regularmente, pues bien, estos detalles quizás no son tan relevantes como otros aspectos, como el cuidado de la tematización o las animaciones de calle. Al final, la magia está en los pequeños detalles. Aún así, es un añadido interesante, siempre que esté hecho en su justa medida. No obstante, el plato fuerte es otra de las grandes novedades, que es el espectáculo en el Teatro Imperial de la China, un viaje extraordinario, haciéndole referencia al lema inicial de PortAventura en 1995. Este show el que busca es recuperar el espíritu de los viajes en el tiempo y en el mundo por el parque, que es lo que se quería transmitir en su origen. Se espera que sea un espectáculo de gran formato, que combine danza, rituales étnicos, de las distintas áreas, obviamente, México, China, Polinesia, Far West y Mediterránea. Con acrobacias y malabares, seguramente, intuyo, vaya. Pienso que esta es una apuesta acertada. Llevamos muchos años viendo espectáculos similares, con pequeños cambios, y ahora parece que la dirección artística, pues bien, ha decidido apostar por algo diferente, recordando estos años que tanto valoramos los que amamos PortAventura. Este sí, yo diría, es un motivo por el que te recomendaría planificar tu visita en 2025. Aunque el show se estrenará en primavera, el simple hecho de ofrecer algo distinto y algo innovador, en este caso, pues para mí ya es un punto a favor. Así que en este sentido te animo a que visites el parque. Otro aspecto a tener en cuenta es la renovación del desfile final. Otra novedad destacada es la renovación de este desfile, que se realiza durante los días de verano al cierre del parque. Después de muchos años, con la misma canción repetitiva que seguramente ahora mismo estés tarareando, el parque presenta una versión, según dicen, completamente nueva. Nuevas carrozas, bailarines, artistas y, por supuesto, una nueva canción, que espero que sea más larga que la anterior. Sin embargo, aquí tengo sentimientos encontrados. PortAventura no fue diseñado para tener desfiles, sus viales. La falta de espacio puede hacer que esta experiencia sea algo agobiante para muchos de los visitantes. Aunque es positivo que modernicen este aspecto, creo que es algo que deberían haber trabajado desde el principio. Como conclusión, no considero que esta novedad sea motivo suficiente como para planificar una visita este año, aunque si estás por el parque, puede ser interesante disfrutarlo a partir de primavera. Y por último llegamos a una de las grandes novedades, para mí la más emocionante, que es el añadido al espectáculo de cierre del parque, que es Fiesta Aventura, los días de verano. Aunque el show y el tipo de show en sí ya no es tan novedoso, el hecho de que PortAventura apueste por algo nuevo y moderno, pues me parece extraordinario, todo un acierto. El éxito de esta propuesta al final dependerá del resultado final, ya que los drones por sí solos no son especialmente emocionantes. No obstante, si se combina con una buena banda sonora, pirotecnia y una puesta en escena espectacular, para mí podría ser la mejor manera de terminar el día en el parque. Además,
parece utilizar el antiguo logotipo del sol como imagen icónica de este espectáculo, así que sin duda le da este toque nostálgico que tanto necesitamos algunos. Por esta razón, sí que te recomendaría visitar PortAventura este 2025 y quedarte hasta el final del día, especialmente si hace tiempo que no lo visitas. Y este 2025, PortAventura también celebra su aniversario recuperando parte de los platos clásicos de su historia en su oferta gastronómica. Es una propuesta que me parece muy acertada, ya que conecta con la nostalgia de los que hemos vivido el parque más o menos desde sus inicios, que ya son 30 años, y bien, probar estos sabores emblemáticos pues puede ser una forma realmente única de vivir recuerdos pues mientras disfrutas del parque, especialmente los que sois más mayores. Sin embargo, creo que esta es también una gran oportunidad para ir más allá. No solo sería interesante traer de vuelta estos platos icónicos, sino recuperar la calidad excepcional que tenían estos restaurantes de servicio a mesa, especialmente en los primeros años de PortAventura. En su momento, comer estos restaurantes, pues bien, era toda una experiencia gastronómica, que al final te complementaba perfectamente la magia y la experiencia del parque de viajar por el mundo. Aunque es cierto que hoy en día hay opciones para comer bien, pues bien, sería un esfuerzo adicional que subiría el nivel de ofrecer algo aún más especial y que mereciese la pena gastarse un poquito más y comer en estos lugares. Dicho esto, yo siempre recomiendo disfrutar de la comida en PortAventura y este año no será la excepción. Estoy deseando probar estos platos clásicos y ver si logran devolver esa calidad y experiencia que tanto nos enamoró en el pasado. Si sois de los que valoráis pues una buena oferta gastronómica, esta novedad puede ser el complemento perfecto para planear vuestra visita este 2025. Yo de hecho ya estoy preparando el apetito, así que seguramente me vais a ver por allí. Y ojo, porque PortAventura va a lanzar también este año una oferta de merchandise especial para celebrar su 30 aniversario. Lo más destacado es que, además del típico merch conmemorativo, han recuperado artículos del logo original de 1995, algo que los nostálgicos y entusiastas del parque nos hará sacar la cartera sin lugar a dudas. Entre los productos, pues bien, encontraremos gorras, tazas, camisetas, bolígrafos, todos con este diseño clásico que tanto nos marcó. Personalmente, me encanta esta idea. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del merchandise específico del 30 aniversario. Me parece pues poco original, demasiado poco llamativo y en esencia pues casi idéntico al de aniversarios anteriores, como si solo hubieran cambiado el número del logo, pues un 25 o un 20 pues por el 30. Creo que en este aspecto se podría haber arriesgado más, apostando por diseños únicos y con más personalidad. Dicho esto, pues bien, el merch con el logo del 95 es un gran acierto y seguramente hará las delicias de los fans de toda la vida. Aunque no considero que sea un motivo suficiente para visitar el parque este año, sí que añade un valor especial para quienes, como yo, disfrutamos coleccionando ciertos recuerdos de PortAventura. Si eres uno de esos que no se resiste a un buen artículo de nostalgia, prepara el bolsillo porque va a ser muy difícil resistirte. Y en conclusión, ¿recomiendo visitar PortAventura en 2025? Bien, si eres fan del parque, las novedades como el espectáculo del Teatro Imperial, el show de drones o la nostalgia en la gastronomía y el merchandise son razones de peso para planificar tu visita este año. Sin embargo, hay aspectos como la gestión de colas, el mantenimiento o la jardinería que no están pasando por su mejor momento y que espero que mejoren a lo largo de esta temporada. A pesar de ello, creo que el 30 aniversario pues bien, ofrece suficientes motivos para disfrutar de esta experiencia, especialmente si hace tiempo que no vas. Aunque es probable que tengas que esperar pues mucho tiempo en las colas o que sientas que hay varias cosas del parque pues que no están donde deberían estar, al final PortAventura es lo que tiene algo especial que siempre te hace volver y que en parte siempre te hace disfrutar de la experiencia, aunque no sea al 100%. Así que ten en cuenta todo esto que te he comentado si al final decides volver. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que hayáis tomado nota de lo que os he contado sobre lo que esperar de este año en 2025 en PortAventura, así que suscríbete para estar al día de mi universo, dale un buen like, recomiéndaselo a un amigo y coméntame aquí abajo, ¿vas a visitar PortAventura este año y qué te parecen las novedades? Nos vemos muy pronto chicos, ¡hasta luego!